Continuando con nuestro esquema de clases, con nuestro espacio de evaluación de las figuras geométricas que son parte o se derivan de una ecuación general de segundo grado, que forman pues precisamente nuestras secciones cónicas, vamos a caer al espacio, al tema de la elipse. La elipse, por definición, debería de ser el conjunto de todos los puntos en un plano que al sumar la distancia de estos puntos o de cada punto a dos puntos fijos llamados focos, nos da una constante. Es decir, que la sumatoria de esta distancia más esta distancia es una constante que es igual esa constante a la sumatoria de la distancia hasta ese punto más la distancia hacia el otro punto fijo, en donde pues todos los puntos que intervienen o que componen nuestra figura llamada elipse, pues las distancias que existen de ese punto hacia los dos puntos fijos, pues siempre nos va a dar un valor constante. En ese espacio particular podemos caer también aquí de nuestra ecuación general de segundo grado. Podemos reconocer que la ecuación de una ecuación general de segundo grado corresponde a una elipse bajo algunas circunstancias particulares. Recordemos que con la parábola A o C, pues una de las dos tenía que hacerse 0. Con la circunferencia A tenía que ser igual a C. En este caso, A existe y no es igual a C. A y C tienen el mismo signo, es decir, si A es positiva, C es positiva, o si A es negativa, pues C es negativa. En ese sentido, pues cada vez que encuentro una ecuación de la forma general de segundo grado y tiene el término x al cuadrado y el término y al cuadrado, y los dos tienen el mismo signo, pero A y C no son iguales, pues probablemente esa ecuación pertenezca a la gráfica de una elipse, o si no pertenece a la gráfica de una elipse, pues seguramente al ser una cuadrática, una ecuación de una cónica degenerada, para que podamos llegar a ese espacio particular. Recordemos que vamos a obtener una cónica degenerada cuando en lugar de obtener la gráfica que esperamos obtener, pues encontramos que se convierte en un punto, o es una línea, o son dos líneas que se cruzan en alguna parte específicamente dado y no corresponden pues a las gráficas que estamos tomando en cuenta como las gráficas de las funciones cónicas. Vamos a retomar este espacio de la ecuación general de segundo grado y cómo la podemos ver dentro de nuestra gráfica de la elipse, pues haciendo eso, construyendo gráficas de algunas ecuaciones de la elipse. Vamos a tener dos ecuaciones que son bastante generales, bastante comunes, que nos van a representar la forma de una elipse, así como las teníamos cuando estábamos trabajando las parábolas. ¿Cuáles van a ser de esas dos ecuaciones representativas? Vamos a tener que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado va a ser igual a 1, que es una de las ecuaciones que nos va a dar la gráfica de una elipse, especialmente cuando tenemos el centro de la elipse en el origen, y la otra pues es x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. En cualquiera de estos dos casos vamos a decir que a es mayor que b y b es mayor que 0, y en ese espacio particular pues vamos a fijarnos que la única diferencia que existe entre una ecuación y la otra es la posición en donde se encuentra a al cuadrado y b al cuadrado dentro de cada una de las ecuaciones. Esto es importante porque estamos afirmando que en cualquiera de las dos ecuaciones a tiene que ser mayor que b y b tiene que ser mayor que 0. ¿Qué implicación tiene esta circunstancia o esta situación? Bueno, una elipse va a tener, como hemos visto, no es precisamente una circunferencia, a pesar de que cuando se vaya aproximando
bastante al valor de 0 la excentricidad, pues entonces vamos a ir teniendo una figura casi circular, y entre más se acerque a 1 nuestro valor de excentricidad, pues vamos a tener que nuestra elipse pues más se va acercando a una figura un poco más plana, un poco más alargada. Una elipse va a tener dos ejes, un eje mayor que tiene una longitud de 2 veces A y un eje menor que tiene una longitud de 2 veces B. Acá radica la diferencia en que A o B esté bajo el término X o el término Y. Cuando A al cuadrado está bajo el término X al cuadrado, el eje mayor va a ser vertical y por ende el eje menor va a ser horizontal. Cuando A está bajo el término Y cuadrado, entonces va a decirme esta información que el eje mayor es vertical y el eje menor es horizontal. En ese espacio radica nuestro esquema o nuestros valores específicamente que nos dan la idea de cómo está funcionando nuestra elipse y por qué estas dos ecuaciones, cuando tenemos el centro de la elipse en el origen, pues nos da simple y sencillamente cambiados los valores de A al cuadrado y B al cuadrado. Hay tres elementos que tenemos que observar dentro de una elipse. Uno de los primeros es el valor de A, el segundo es el valor de B y el tercero es el valor de un término C que vamos a definir como C al cuadrado igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Los valores de A y B al cuadrado pues ya los tenemos acá, y este valor de C al cuadrado pues que al final nos va a terminar diciendo que C es igual a más menos A al cuadrado menos B al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, pues nos va a determinar un valor importante, ya que nuestros vértices de la parábola van a encontrarse a los extremos del eje mayor, y este valor de C va a determinar la distancia que hay del centro hacia los focos de mis elipses. Entonces tengo que tomar en cuenta estas posibilidades y estos elementos que conforman parte de la gráfica de mi elipse. En primer lugar, pues tengo que llegar a determinar cuál de las dos ecuaciones, cuál de las dos formas que tenemos acá de las ecuaciones de la elipse, pues puede tener nuestra gráfica o nuestra ecuación que nos estén dando. Determinar siempre el hecho de que el eje mayor va a ser igual a 2 veces A, es decir, a 2 veces el valor más grande que nos queda dentro del denominador de cada una de estas ecuaciones, que el eje menor va a ser igual a 2B y que los focos van a estar ubicados en un punto o una distancia del centro de mi elipse de más menos A al cuadrado menos B al cuadrado. Indicando esto, pues pasemos a hacer algunos ejemplos de nuestras gráficas de las elipses que son sumamente sencillas, especialmente como las primeras que vamos a trabajar, que tienen el centro en el origen de nuestro sistema XY. Veamos, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 9. Bueno, como podemos observar, pues esta ecuación está más escrita o de forma más parecida a la forma general de segundo grado, donde tendríamos en todo caso a x al cuadrado más y cuadrado menos f igual a 0, si pasáramos el 9 para este lado de la ecuación, y nuestra meta en este momento ya es trasladarla a alguna de las formas que acabamos de mencionar anteriormente. Esto es sumamente sencillo, ya que si multiplico este lado de la ecuación por 1/9 y multiplico este lado de la ecuación por 1/9, pues me va a quedar que 1/9 por x al cuadrado va a ser x al cuadrado partido 9 más 1/9 por 3y al cuadrado va a ser y al cuadrado partido 3, y esto va a ser 9 dentro de 9 me va a dar 1, y como vemos acá tengo una ecuación
ya de la forma estándar que acabamos de establecer, en donde el término a al cuadrado está bajo x al cuadrado, lo que me implica que mi eje mayor va a estar dado respecto de un eje horizontal o sobre el eje x en este caso particular. Ya que mi ecuación tiene exactamente la forma de la que acabamos de mencionar, pues podemos decir que simple y sencillamente la elipse que vamos a trabajar en este momento tiene centro en el origen. Identificando los valores nuevamente, decimos entonces que a al cuadrado es igual a 9. Implicaría entonces que a va a ser igual a más menos 3. B al cuadrado pues es igual a 3, lo que implicaría que b va a ser igual a más menos la raíz de 3 y que en todo caso c al cuadrado va a ser igual a 9 menos 3, que sería a al cuadrado menos b al cuadrado, para darnos que c al cuadrado es igual a 6, o decimos que c es igual a más menos la raíz de 6 para tener los valores de a, b y c que nos estaban sirviendo hasta este momento. ¿Cómo vamos a aplicar estos valores de a, b y c y para qué van a servir? Recordemos que nuestro eje mayor mide 2 veces el valor de a, que sería entonces 6 unidades, mientras que el eje menor mide 2 veces el valor de b, que sería 2 veces la raíz de 3. Eso, ¿cómo lo podemos presentar o cómo lo vamos a establecer dentro de la gráfica de nuestra elipse? Haciendo un pequeño bosquejo de mi gráfica, pues escribimos por acá o establecemos primero un plano coordenado cartesiano que nos permita más o menos establecer o que nos permita bosquejar nuestra gráfica particular. Y en ese sentido, pues ya que estamos claros en donde nuestro eje mayor va a ser horizontal y tiene una longitud de 2 veces a, entonces podemos situar que del origen del centro hacia la derecha tenemos 3 unidades hacia uno de los extremos de mi eje mayor, y hacia la izquierda tenemos otras 3 unidades hacia el extremo de mi eje mayor. Estos elementos donde estamos situando los extremos del eje mayor son importantes. ¿Por qué? Porque también nos definen dónde van a estar los vértices de mi gráfica. En este caso, pues van a estar en los puntos más menos 3,0, en donde me daría pues menos 3,0 y más 3,0 en los dos casos, para poder definir la ubicación de los dos vértices que estoy obteniendo. Es decir, el vértice sub 1 es igual a menos 3,0 y el vértice sub 2 va a estar dado en 3,0, que son los puntos que acabo de ubicar. Recordemos que nuestro eje menor es perpendicular al eje mayor y en este caso debe de tener una longitud de 2 veces la raíz de 3. Si nos ponemos a pensar, la raíz de 3 aproximadamente nos da un valor de 1.7320. Ese 1.7320 es importante porque vamos a tener 1.73 hacia arriba y 1.73 hacia abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que
evidentemente nuestro eje menor va a medir 2 veces el valor de b, que sería en todo caso 2 raíz de 3, que nos daría una vez la raíz de 3 hacia arriba y otra vez la raíz de 3 hacia abajo. Voy a bosquejar en este momento más o menos mi elipse que pasa por los puntos que acabo de definir. En ese espacio particular pues nos da una figura similar a lo que estamos estableciendo en este momento, donde tengo los vértices del eje mayor pues en menos 3,0 y en 3,0, que van a ser precisamente estos puntos donde tengo el vértice sub 1 y el vértice sub 2, los puntos en donde vamos a situar el eje menor, que en este caso es vertical, es con una distancia de raíz de 3 hacia arriba y raíz de 3 hacia abajo para establecer nuestro eje menor. Los focos, ¿dónde están ubicados los focos de nuestra figura? Los focos van a estar dados, ya que mi eje mayor es horizontal, también sobre el eje X o sobre ese mismo eje horizontal. ¿En qué posición van a estar? Dijimos que C era la distancia desde el centro de la elipse hasta la ubicación de los focos. Por ende, puedo decir que los focos van a estar a más o menos la raíz de 6,0 de en mi sistema coordenado cartesiano, o puedo decir que el foco sub 1 va a estar en menos la raíz de 6,0 y el foco sub 2 va a estar en la raíz de 6,0. ¿Cuánto aproximadamente es la raíz de 6? Entonces aproximadamente la raíz de 6 nos da aproximadamente 2.4494. Eso implica que en 2.4494 voy a tener ubicado un foco en menos 2.4494 aproximadamente, y en 2.4494 voy a obtener o a tener ubicado el otro foco. Tengo entonces la gráfica de mi elipse en donde estoy estableciendo la longitud del eje mayor, que es 2 veces A, que sería 6 unidades, la longitud del eje menor, que sería vertical y que estaría dado por 2 veces la raíz de 3. Estoy estableciendo entonces que los vértices de mi elipse están dados en más o menos 3,0 y los focos de mi elipse están dados en más o menos 6, raíz de 6,0, para tener toda la información necesaria para poder establecer la gráfica de mi elipse. Otro elemento que es importante es el espacio de la excentricidad. La excentricidad, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, vamos a tener que en un momento dado la excentricidad es igual a el valor de C sobre A, que en este caso particular para nosotros debería de ser la raíz de 6 sobre 3. ¿Por qué no lo ponemos positivo y negativo? Porque en este caso pues, es una distancia y es una relación que nos va a dar qué tan circular o qué tan aplanada es la forma de nuestra elipse. Es decir, nos va a dar la relación que existe entre la distancia con los focos con la distancia de la mitad del eje mayor. En ese sentido, pues entonces la raíz de 6 partido 3 nos da un valor de aproximadamente 0.816496. ¿Qué es lo que nos está indicando este valor específico? Entre más este valor se aproxima a 0,
nuestra elipse va a ser más circular. Entre más este valor se aproxima a 1, nuestra elipse va a ser más aplanada, más larga. Por eso es que vemos que este valor que está más cerca de 1 precisamente que de 0, pues nos da una elipse que podemos contemplar fácilmente la forma un poco más achatada, un poco más larga, o que la relación entre el eje mayor y el eje menor pues se hace un valor más pequeño, ya que estaríamos estableciendo que es mucho más grande el eje mayor que el eje menor en relación, y por eso es que tenemos esta figura pues un poco más achatada, que es lo que nos está dando nuestro valor de la excentricidad. Insisto, la excentricidad cuando se aproxima a 1 pues nos va a dar una gráfica mucho más plana, y la excentricidad cuando se aproxima a 0 nos va a dar una gráfica mucho más cercana a un círculo o más redonda, como queramos expresarlo. Tenemos entonces ya el primer ejemplo de nuestra elipse y la forma en que construimos estos elementos a partir de la información que nos presenta su ecuación. Hagamos otro ejemplo para poder ir avanzando con las definiciones y los conceptos que seguramente ustedes están leyendo ya en casa a partir de su libro de texto o del resumen que les agregué dentro del contenido de nuestros cursos. Veamos entonces el siguiente ejemplo. En donde tenemos la ecuación 9x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 1. En algún momento esta ecuación pues pareciera imposible de transformar en una de las ecuaciones que tenemos dadas a partir de la forma general de una elipse, o de las dos ecuaciones que acabamos de ver específicamente que tienen su centro en el origen. Básicamente tenemos que reescribir la ecuación, ya que no es muy difícil encontrar la manera de ponerla de la forma estándar de una elipse. En ese sentido podemos decir que x al cuadrado partido 1/9 más y al cuadrado partido 1/4 es igual a 1. Pero, ¿cómo es eso de que solo estamos reescribiendo esto como 1/9 o como 1/4? Si nos ponemos a pensar, tomemos en cuenta, por ejemplo, x al cuadrado partido 1/9. ¿Qué es esto que estamos poniendo acá? Pues esto sería igual a decir, mire, tengo x al cuadrado dividido entre 1 partido 1/9, que esto sería igual a x al cuadrado partido 1 multiplicado por 9 dividido dentro de 1. Por supuesto, x al cuadrado dividido entre 1 es x al cuadrado. 9 dividido dentro de 1 es 9, y esto entonces sería igual a 9x al cuadrado, que era exactamente la misma figura que teníamos originalmente. Lo mismo hacemos con el valor de y, es decir, que cuando escribo x al cuadrado sobre 1/9 es exactamente igual a escribir 9x al cuadrado, ya que algebraicamente representa lo mismo. De la misma manera, cuando escribo y al cuadrado partido 1/4, pues si opero esto de la misma manera como operé lo que está allá, pues me va a quedar que 4y al cuadrado es igual a 1, que sería entonces y al cuadrado partido 1/4 exactamente igual a 4y al cuadrado, y 9x al cuadrado pues sería igual a x al cuadrado partido 1/9, en donde esta expresión que está acá algebraicamente es la misma, solo estoy reescribiéndola de una manera distinta para poder encontrar o para poder obtener los valores que requiero para que mi ecuación case con la forma que yo necesito, a partir de que la forma que estamos estableciendo para este caso, y tomando en cuenta que 1/4 es mucho mayor que 1/9, pues estaríamos estableciendo que la ecuación es de la forma x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1, que esto precisamente nos da la ecuación de una elipse con centro en el origen, que nos está indicando que el eje mayor ahora es
vertical y que el eje menor ahora es horizontal. Tomando en cuenta estos elementos y esta forma en que lo acabamos de apreciar y de exponer en este caso, pues podemos decir que el valor de a al cuadrado es igual a un cuarto, o esto implicaría que el valor de a es igual a más menos un medio, por lo cual el valor de b al cuadrado sería igual a un noveno, lo que implicaría que b es igual a más menos un tercio. El valor de c al cuadrado, que es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, sería un cuarto menos un noveno, y esto nos da específicamente un cuarto menos un noveno, nos da 5/36, con lo cual podemos decir que el valor de c va a ser igual a más menos la raíz de 5 sobre 6, que sería en todo caso el punto de sacar la raíz cuadrada de c al cuadrado y de la raíz cuadrada de 5 sobre 36. Con esta información, pues ya podemos en todo caso indicar que mis vértices van a estar dados en los puntos. Recordemos que ahora tengo un eje mayor vertical en los puntos 0, más menos un medio, y que mis focos van a estar dados siempre sobre un eje vertical en los puntos 0, más menos raíz de 5 sextos. En este espacio y con esta información, pues sabiendo que mi eje mayor mide 1 unidad y que mi eje menor mide 2/3 de unidad, pues, y que además de eso que tiene centro en el origen, pues procedemos a crear el bosquejo de nuestra gráfica de la siguiente manera. Indicando que vamos a tener un eje mayor, que en este caso es vertical, y ese eje mayor es 2 veces a, que 2 veces a nos daría 1, es decir, media unidad hacia arriba y media unidad hacia abajo, para que nos dé una unidad de ancho, una unidad de alto, una unidad de como eje mayor, y nuestro eje menor pues tiene 2/3 de ancho, que nos daría pues punto 33 para uno de los lados y punto 33 para el otro de los lados. Recordemos que nuestros focos están en los puntos 0, más menos raíz de 5 sobre 3, en donde raíz de 5 partido 6 aproximadamente nos va a dar un valor de punto 372677, en donde en todo caso estamos diciendo que vamos a tener pues en punto 37.40 aproximadamente uno de los focos, y vamos a tener del otro lado, pues en esa misma distancia del centro, el otro de los focos. Vamos entonces a establecer aproximadamente la forma de nuestra elipse, viendo que el eje mayor ahora es vertical
y que debe de tener pues aproximadamente una forma un tanto más aplanada respecto a la vertical, o más alargada respecto de la vertical que de la horizontal. Vemos en este caso entonces que hemos establecido más o menos la forma de nuestra elipse con la información que nos acaban de dar. En ese sentido, pues seguimos insistiendo. El eje mayor va a tener 2 veces el valor de A, es decir, una unidad. Entonces, media unidad hacia arriba y media unidad hacia abajo. El eje menor va a ser de 2 tercios, un tercio hacia la izquierda y un tercio hacia la izquierda y un tercio hacia la derecha. En ese sentido, y nuestros focos van a estar ubicados a una distancia de raíz de 5 sobre 6 del origen, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. En ese espacio particular, pues hemos definido ya que en todo caso, pues como ya hemos visto, pues los vértices deberían de estar dados en los puntos, pues 0,1 medio, y el otro foco, pues el otro vértice debería estar en el punto 0, menos 1 medio. Uno de los focos, pues va a estar en el punto 0, raíz de 5 sextos, y el otro de los focos pues va a estar dado en el punto 0, menos raíz de 5 sextos para completar la información de nuestra elipse. Calculemos la excentricidad, que no es otra cosa más que el valor de E, que es igual a C sobre A, que en todo caso E es igual a raíz de 5 sextos sobre 1 medio, que sería el valor que estamos poniendo acá, en donde E pues aproximadamente va a ser para nosotros raíz de 5 partido 6 partido 1 medio nos da aproximadamente, vamos a ver otra vez, raíz de 5 sobre 6 dividido en 1 medio, pues esto aproximadamente, esto es igual a raíz de 5 tercios, que aproximadamente nos da un valor de 0.745355, y como podemos observar, pues como se aproxima un tanto más a 1, pues vemos una gráfica un tanto más alargada que el ancho de la misma, que entonces no es muy parecida a una circunferencia, sino que tiene una forma un poco más plana, y eso nos lo confirma nuestra excentricidad. Recapitulando entonces, debo de ver mi ecuación, si es una ecuación o si es la gráfica de una elipse que tiene centro en el origen, pues entonces debe de quedar de una de las dos maneras en que hemos establecido, como x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, o como x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1, como en este caso. El valor de a pues nos va a dar la longitud de nuestro eje mayor, que es 2 veces a, una vez hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo de si mi eje mayor es horizontal o es vertical. Y el valor de B me va a dar, 2 veces el valor de B me va a dar mi eje menor, que también va a estar dado de la misma manera, ya sea que sea vertical o horizontal. Y el valor de C, pues me define la distancia que existe desde el centro de mi elipse hasta cada uno de los focos puestos sobre
el eje que corresponda, ya sea que el eje mayor sea vertical o el eje mayor sea horizontal. Entonces el valor de C también está situado sobre ese eje mayor. Como vemos, pues realmente construir la gráfica de una elipse con la información que nos están presentando es sumamente sencillo. Recordemos que yo solo estoy tomando acá un bosquejo cualquiera de esta información que me están dando, y quizás la gráfica pues no le parezca a algunos en función de la precisión que puede tener. Por supuesto, siempre puede despejar el valor de Y, y después de despejar el valor de Y, pues construir una tabla de valores, y esa tabla de valores pues poder trasladarla con más precisión a un plano coordenado cartesiano y construir una gráfica mucho más precisa de la que estamos estableciendo. En este momento pues solo estamos construyendo los bosquejos a partir de la información que nos están dando. Por supuesto, si yo también quiero utilizar medios electrónicos de graficación, pues debo despejar el valor de Y para poder ingresar dentro de mi medio electrónico de graficación pues la ecuación en función de X y que me pueda dar estos valores. La única observación que hay que hacer es que si yo voy a despejar el valor de Y, por ejemplo, en este caso particular, vamos a hacerlo para que tengan una idea clara. Si alguno de ustedes quiere utilizar un medio de graficación como GeoGebra o algún otro de estos y no piensen que les está dando un error, pues podríamos decir que nuestra ecuación 9x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 1, podríamos reescribirla como 4y al cuadrado igual a 1 menos 9x al cuadrado, o que tendríamos que y al cuadrado es igual a 1 menos 9x al cuadrado partido 4, en donde tendríamos que decir que si saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, nos va a quedar 1 menos 9x al cuadrado partido 4, raíz cuadrada de todo esto. Cuando yo ingreso esta ecuación a mi medio de graficación electrónica, lo único que voy a obtener es la parte superior, es decir, la parte que está por encima del eje X de mi elipse. La graficadora no está actuando mal, tan solo es que no conoce que para que construyamos toda la gráfica completa, a menos que tenga ya algún programa preestipulado para la graficación de secciones cónicas, sobre el mismo plano, sobre la misma figura, también tengo que decirle que necesito que grafique la ecuación menos 1 menos 9x al cuadrado sobre 4 raíz cuadrada con un valor negativo, para que entonces pueda ser capaz de graficar la parte inferior de mi elipse y entre las dos complementarse. Recordemos que esto que estamos poniendo acá pues es un esquema complementario donde tomo valores positivos y también valores negativos para los elementos que me está dando y poder complementar mi gráfica. Un elemento importante entonces, si utilizo graficadoras que no tienen dado ya el espacio para graficar secciones cónicas y yo necesito visualizar mi gráfica completa.